Vamos a analizar el procedimiento para hallar las componentes rectangulares de los vectores. Lo vamos a hacer mediante tres ejemplos. El primer ejemplo es este, que tengo un vector que es un vector fuerza, que tiene un módulo de 30 newtons y un ángulo de 25 grados. Para hallar el valor de las componentes, las voy a trazar primero, que sería esta, sería la componente en X, y esta sería la componente en Y. Una vez que las haya trazado, pues se me forma un triángulo rectángulo y voy a utilizar o a recordar las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Recuerda que si yo tomo como referencia este ángulo, entonces, si tomo como referencia este ángulo, entonces el lado que se encuentra enfrente es el cateto opuesto. El lado que forma parte del ángulo es el cateto adyacente y el lado mayor o el opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa. Entonces, en función a esto, aquí puedo nombrar estos que están aquí. Por ejemplo, Fx con respecto a este ángulo de 25 sería el cateto adyacente y Fy, como está enfrente del ángulo, va a ser el cateto opuesto. Luego recordarás que las razones trigonométricas voy a utilizar solamente tres, que son seno, coseno y tangente. Seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces el seno está asociado con el cateto opuesto. Y el coseno está asociado con el cateto adyacente. Fíjate bien, coseno con cateto adyacente, seno con cateto opuesto. Entonces, en este caso aquí, Fx, que es el cateto adyacente, por ser cateto adyacente, lo voy a asociar con la razón coseno. Y Fy, por ser el cateto opuesto, lo voy a asociar con la razón seno. Entonces, para calcular el valor de Fx, pues voy a utilizar esta razón, que es coseno. Fíjate, coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces me quedaría así, coseno del ángulo, que es 25, coseno de 25, sería igual al cateto adyacente, que es Fx, aquí Fx sobre la hipotenusa, que vale 30. Entonces, una vez que lo escribo así, esto es todo. Este 30 que está aquí dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando. Me quedaría 30 por coseno de 25, y eso es Fx. Y entonces hago esta operación en mi calculadora, 30 por coseno de 25. Y el resultado es 27.19 newtons. En este caso serían newtons, 27.19 newtons, positivo porque va hacia la derecha. Esto es el valor de la componente en X. Ahora, la componente en Y. La componente en Y, como es seno, entonces voy a utilizar esto. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de 25 es cateto opuesto, que es Fy, sobre la hipotenusa, que es 30. Entonces, seno de 25 es igual a Fy, que es este, sobre 30. Este 30 que está dividiendo lo paso multiplicando y me queda Fy es igual a 30 por seno de 25. Hago esta operación en mi calculadora, 30 por seno de 25, y me da 12.68 newtons. Y esto es la componente en Y. Entonces mi vector quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver, aquí en Fx es igual a 27.19 newtons y Fy es 12.68 newtons. Y estas serían las componentes de este vector. Otro ejemplo más. Si tengo aquí este vector que me lo dan a 140 grados, o sea que de aquí hasta acá mide 140 grados, para que yo pueda encontrar las componentes no voy a utilizar este ángulo. Recuerda que desde aquí hasta acá toda la media vuelta mide
180 grados. Si de aquí hasta acá mide 180 grados, entonces, y de aquí para acá mide 140, eso quiere decir que este ángulo que está aquí va a medir 40 grados. Y voy a trabajar con este ángulo de 40. De igual manera, trazo las componentes. Esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y. Fíjate cómo las estoy trazando. Trazo la componente en X y la componente en Y para que se me forme el triángulo rectángulo. Entonces, aquí una vez formado el triángulo rectángulo, pues ya puedo observar que este de aquí va a ser el cateto adyacente porque está pegado al ángulo de 40. Y el que está enfrente, este va a ser el cateto opuesto. El cateto adyacente, recuerda que lo voy a relacionar aquí, cateto adyacente, lo voy a relacionar con coseno. Entonces, si es cateto adyacente, es coseno. Y el cateto opuesto, este cateto opuesto, lo relaciono con el seno. Entonces, este sería seno. Entonces, para encontrar la componente en X, utilizo coseno, que es este de aquí. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno de 40 es cateto adyacente, que es fx, sobre la hipotenusa, que es 80. Entonces, coseno de 40 igual a fx sobre 80. Este 80 lo paso multiplicando para acá y me queda 80 por coseno de 40. Hago 80 por coseno de 40 en la calculadora y me da 61.28. En la calculadora me va a dar positivo. Yo le pongo el signo menos porque va hacia la izquierda. Entonces, esto, metros por segundo. Entonces, este es el valor de la componente en X. Y ahora, para calcular Y, que es esta, FY, es el cateto opuesto. Entonces, seno sería seno de 40, es igual al cateto opuesto, que es FY, sobre 80. Entonces, sería así, seno de 40 es igual a FY sobre 80. Por lo que paso el 80 multiplicando, está dividiendo, lo paso multiplicando y hago la operación en mi calculadora, 80 por seno de 40. Y me da 51.42, lo dejo en positivo porque va hacia arriba. Entonces aquí son metros por segundo. Y esta es la componente en Y. A ver, tercer ejemplo. Tengo este vector que es de 28 metros y está de aquí hasta acá, mide 215 grados. Para poderlo trabajar, fíjate bien, yo voy a utilizar este ángulo de aquí. Entonces yo sé que de aquí hasta acá son 180, sé que de aquí hasta acá son 270 y que de aquí hasta acá son 360. Entonces si sé que de aquí hasta acá son 270, entonces a 270 le voy a quitar este 215 para hallar este ángulo. Entonces quedaría como este ángulo son 180 o utilizar este ángulo de aquí que sería de 35 grados. Entonces, ¿cómo le hice? Bueno, pues a 215 le quité 180 y me quedó 35 grados para utilizar este ángulo de aquí. Y entonces trazo las componentes, fíjate bien, de esta manera. Aquí fx va a ser negativa porque va hacia la izquierda. Fy va a ser negativa porque va hacia abajo. Entonces, relacionando con lo que yo ya sé, fx en este caso es el cateto adyacente y fy es el cateto opuesto. Si es el cateto adyacente, entonces es con la razón coseno, y si es el cateto opuesto es con la razón seno. Entonces queda de la siguiente manera. Para fx ocupo coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces coseno de 35 es fx sobre 28. Entonces me quedaría así. Coseno de 35, fx sobre 28, paso el 28 multiplicando
y 28 por coseno de 35 me da 22.94. En la calculadora te sale positivo. Yo le pongo el signo negativo porque va hacia la izquierda. Entonces aquí serían metros y esta es la componente en X. Ahora la componente en Y sería con la razón seno, debido a que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno de 35 es FY sobre 28. Paso este 28 multiplicando y me queda como 28 por seno de 35, que es 16.06. En la calculadora te da positivo, yo le pongo el signo menos porque va hacia abajo. Entonces, y estos son metros. Entonces, esta es la respuesta y así de esta manera se encuentran las componentes.